Estamos aquí en la CADE 2015 en Paracas. Tenemos el gusto de poder entrevistar a Jorge Ramos, aunque no es necesariamente el momento más grato quizás para el sector previsional. Señor Ramos, en primer lugar, ¿cómo ha recibido la noticia del sector en general de la aprobación de ayer en el Congreso acerca de las AFPs? Buenos días. Mira, obviamente esta es una noticia muy negativa para la industria de pensiones, pero no solo para la industria de pensiones, porque ayer, siguiendo de cerca los debates en el Congreso, a mí me da la impresión de que esta decisión se ha tomado con la idea de algún tipo de venganza o de afectar, digamos, a las AFPs. Y acá no es que se esté afectando a las AFPs, acá lo que se está haciendo es que se está afectando a toda la sociedad y al país. Una decisión de esta naturaleza es un retroceso para el país. Esto atenta absolutamente contra el concepto de lo que es la seguridad social. La seguridad social es un servicio que dan los gobiernos y que el propósito es que las personas en una edad en la que difícilmente pueden conseguir un empleo reciban una renta que les permita mantener una vida digna, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hoy día el nivel de cobertura no es el ideal porque todavía no hemos encontrado la fórmula mágica para incorporar al sector informal, una decisión de esta naturaleza, lejos de ampliar la cobertura, va absolutamente en contra. Porque si bien es discutible que algunas personas van a recibir su dinero de golpe y lo van a invertir adecuadamente, muchas van a gastarse ese dinero en el corto plazo y van a quedar totalmente desamparadas. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué esto de dar el 100% del dinero a la edad de jubilación no existe en los demás países? ¿Por qué no existe? Porque la evidencia empírica te dice que gran parte de ese dinero se va a consumir muy rápido. Hay algunos países que sí tienen esta opción, pero estamos hablando de países desarrollados, como Australia o algunos países europeos, que tienen esta opción en que te dan el 100% del dinero, pero son países desarrollados que tienen mucho más recursos y son países que tienen una infraestructura en donde pueden atender a las personas de edad avanzada que tengan requerimientos básicos. Son países que tienen infraestructura de salud, que pueden ofrecer vivienda, que pueden ofrecer asistencia. Entonces el jubilado, digamos, que se queda sin recursos, tiene algunas opciones. En el Perú, lamentablemente, estamos muy lejos de una situación así. Entonces, repartir el fondo, como se ha hecho ayer en la decisión del Congreso, es una tremenda irresponsabilidad, porque ni siquiera se han analizado las consecuencias y las repercusiones que esto puede tener. O sea, se ha buscado, digamos, un crédito político y populista, y se ha tomado una decisión que obviamente mucha gente celebrará, qué bueno, me van a dar toda mi plata, pero que dentro de unos años va a lamentar. Ha sido un voto unánime del Congreso. ¿Le sorprende de alguna manera? Entiendo y todos sabemos que hay cierto populismo y que el populismo se incrementa en un contexto electoral. Pero ¿le sorprende al sector previsional el hecho de que haya un voto unánime en el Congreso a favor de esta medida? Mira, lo que sorprende es la forma en que se toma la decisión tan apresurada y la manera de blindar la decisión a escuchar, digamos, opiniones técnicas, opiniones calificadas. No solo se ha aprobado, digamos, así de forma contundente, sino también se exonera de una segunda votación. No se pide la opinión de la superintendencia, del Banco Central, del Ejecutivo, de la industria, a nadie. O sea, este es un dictamen que nació con la idea de prorrogar el régimen de jubilación anticipada, que dicho sea de paso, es una característica muy buena que tiene el sistema de pensiones peruano, que no lo tienen otros países, ni siquiera en Chile no existe eso, que uno se pueda jubilar a los 55 años si está desempleado o 50 años mujer. Entonces la idea era renovar eso
y la idea era que cuando una persona tuviera un fondo pequeño, llamémosle pequeño, hoy día la regulación dice que si uno a la edad de jubilarse tiene menos de 3.000 soles, mejor que le entreguen los 3.000 soles a que le tenga una pensión pues ínfima, ¿no? Pero prorratearían y ahí vienen las pensiones de un sol, digamos. Claro. Entonces de ahí eso lo pensaban elevar, digamos, a 26.000, 28.000. Pero la decisión, cuando uno va a tomar esa decisión, lo que tiene que tomar la decisión es hasta qué nivel de pensión es un nivel de pensión que puede contribuir a la seguridad social en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un monto de 50.000, un monto de 50.000 significa una pensión cercana a los 300 soles al mes. Una pensión de 300 soles al mes indexada a la inflación o que se ajusta regularmente, ¿es algo que deberíamos desechar? ¿O una de 250 es una cosa mala? Es de por vida. 100 de repente es muy bajo. ¿A dónde está ese nivel para hacer el corte? Es como debería haberse analizado este tema. No 50, mejor 100, no, mejor todo, ¿no? Entonces, cuando hay, digamos, lo que ha habido pues en el Congreso ayer ha sido un cargamontón en contra de las AFP, ¿no? Entonces, la persona que hubiera votado en contra, digamos, es como el que no quiere al pueblo, ¿no? Entonces, en un entorno electoral no nos sorprende, digamos, que esa haya sido la decisión. Yo pienso que algunas personas, por lo menos, lo que han hecho es o sea, no estar presentes en la votación, digamos, ¿no? Porque votar, digamos, en contra de eso es antipopulista en un momento pues que hay elecciones. Pero el tema de fondo ahí es que esto es populista por dos lados, ¿no? Por el lado de que la gente va a poder disponer de su dinero y muchos pues estarán felices de que les van a dar la plata. Pues su plata, igual se las iban a dar, pero en modalidades de pensión. Y el otro tema es una intención de dañar, de afectar a la industria de pensiones, ¿no? Una especie de venganza por una reforma que se hizo en este gobierno, que fue aprobado por el mismo Congreso y que dicen que esa era una reforma que nosotros impusimos. Yo no entiendo eso. Eso lo aprobó el Congreso, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Y esto no es, al final, tomar una decisión para querer afectar a una industria y no medir las consecuencias que esto tiene, es absolutamente irracional y irresponsable. Las decisiones que se tomen ahora, ¿quién se va a responsabilizar de eso, no? Eso le va a tocar enfrentarlo al gobierno que venga. Y a los siguientes. Y bueno, a los siguientes, porque cuando tú das una medida así de populista, después revertirla es bastante complicado, ¿no? Y requiere mucho crédito político, ¿no? ¿Y qué esperas en los próximos meses como reacción política? Hoy los candidatos a la presidencia están aquí, el tema debería incluso ponerse en agenda. ¿Qué esperas del próximo presidente en relación con este tema o el futuro Congreso en todo caso? ¿Hay manera de revertirlo? Vamos a ir acá por etapas, ¿no? Y la primera etapa es el pronunciamiento pues del Ejecutivo, ¿no? Nosotros pensamos que ahí el Ejecutivo va a oponerse a una medida de esta naturaleza, porque esto significa un retroceso. Si el Perú quiere de alguna manera empezar a perfilarse como un país desarrollado, el tema pues de otorgarle seguridad social a su ciudadanía es un tema relevante y esto es un absoluto retroceso, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que por ese lado debería haber, digamos, una primer contención, ¿no? Y después pensamos también que en la medida, digamos, en que se vaya aclarando el panorama electoral y se vaya viendo digamos, vislumbrando
quiénes podrían asumir, digamos, la presidencia y la conducción del país en el siguiente gobierno, el líder que le va a tocar, digamos, asumir eso, va a tener que involucrarse en esta decisión, porque es una decisión importante. Hoy día todavía eso está lejano y la campaña, pues lo que estamos viendo hoy día en el tema electoral es quizás ya la definición de quiénes son los contendientes, ¿no? Quizás en esa etapa estamos, ¿no? ¿Quiénes son los contendientes? Ahora, ¿quién va a ganar? Hoy día las encuestas dicen una cosa, pero todavía en realidad estamos bastante lejos de saber eso, ¿no? Entonces, en la medida en que esta discusión se extienda hasta el momento en que eso esté más claro, le va a tocar, digamos, a los candidatos que ya sientan que tienen una probabilidad alta, pues, de manejar este país, intervenir en la decisión, porque ellos van a tener que asumir la responsabilidad de la implementación de esta medida, ¿no? Pasando al plano más cercano, ¿esperas mañana un pronunciamiento del presidente? ¿Esperas hoy un pronunciamiento del presidente al respecto? ¿Esperas una reacción? Mira, acá ya hemos tenido pronunciamientos de la superintendencia, del presidente del Banco Central. El ministro de Economía también ha pedido en reiteradas oportunidades que esto no debiera verse de esta forma. O sea, yo creo que hay claridad de que la parte técnica del gobierno no avala una medida de esta naturaleza, ¿no? Ahora, esto tiene pues unos periodos en que se dan las respuestas y un formalismo. Tenemos también evidencias pues de que los organismos multilaterales, el Banco Mundial, la OECD, yo creo que deberíamos aprovechar este tiempo para darle un espacio a la opinión técnica para que se conozca, porque no es que, claro, dirán, nosotros las AFP decimos que esto es muy malo porque somos una parte interesada. No, o sea, que se abra, digamos, el debate. En Chile se nombró una comisión de especialistas que vinieron de todo el mundo para ver cómo mejorar el sistema de pensiones y salieron como 50 propuestas. No había ninguna de ningún ala, ni de los más radicales, ni de los más conservadores, ni de los más liberales, que propusiera una cosa semejante a la que se acaba de aprobar ahora acá, ¿no? Disculpa que insista con la pregunta, pero ¿no esperas un pronunciamiento del presidente a partir de la gravedad del hecho? Mira, el presidente decidirá cómo tiene que actuar, ¿no? Yo no soy nadie para decirle al presidente, el señor presidente, salga usted a hablar mañana. O sea, no me corresponde, ¿no? A mí lo único que me corresponde es pedirle, digamos, al Poder Ejecutivo en general, no solo el presidente, sino todas las personas que de alguna manera están asumiendo hoy día la responsabilidad del gobierno, que analicen bien este tema y tomen una posición pues firme, ¿no? Pero así como lo dices tú, si tiene que salir mañana, hoy día, esa es una decisión que tendrá que tomar el mismo presidente, ¿no? Y esto a título más personal, te escucho y te siento mortificado. ¿Personalmente te sientes mortificado por lo que está sucediendo? Mira, yo estoy en esta industria desde que comenzó. Yo soy fundador de AFP Integra, fui el primer gerente de inversiones. Después me ha tocado trabajar en esta industria en Chile, en Colombia. Ahora nuevamente estoy acá en el Perú. Y cuando iniciamos la reforma del sistema de pensiones, nosotros decíamos, esta industria al comienzo fue percibida como un impuesto, ¿no? Porque era un beneficio muy lejano, ¿no? Entonces a uno le descontaban de su sueldo y decía, uy, esto es como un impuesto, ¿no? Entonces nosotros decíamos, cuando pase el tiempo y a la gente le empieza a llegar su estado de cuenta, que es lo que está pasando hoy día, y le llega su estado de cuenta y dicen, tienes 50.000 soles, tienes 100.000 soles, tienes 200.000 soles, hay gente que tiene bastante más, la gente va a decir, caramba, qué bueno.
tengo esta cantidad de dinero, esto es mío y de acá va a salir mi pensión, cosa que jamás había pasado. O sea, uno contribuía al seguro social y tú no sabías en qué iba a terminar eso. Un hoyo negro eso. Entonces eso va a ser una situación que va a reforzar la imagen y que de alguna manera la población se va a sentir orgullosa de tener un mecanismo a través del cual está generando un ahorro que es visible, puede saber cuántos recursos dispone, ¿no? Cuánto contribuyó, cuánto fue la rentabilidad, y con eso incluso se puede hacer una proyección de pensiones. Pero lo que está pasando hoy día es esta transparencia nos está jugando en contra, ¿ya? Porque a la hora que muchas personas reciben su estado de cuenta y dicen, caramba, yo tengo acá 100.000 soles, qué bueno, pero yo nunca he tenido esta cantidad de dinero ahorrada, esto es mío, sí, yo tengo necesidades, con esto me puedo comprar un auto, puedo, en fin, tengo que pagar la universidad de mi hijo, si esto es mío, ¿por qué no me lo dan ahorita? Entonces se crea esa reacción. Entonces, en lugar de reconocer que gracias al sistema privado de pensiones han podido acumular un fondo relevante y que mucha gente te dice, yo jamás he tenido un ahorro de este tamaño, y esto se ha logrado a través del sistema privado de pensiones, en lugar de reconocer, digamos, el beneficio de poder construir ese ahorro, lo que se tiene es una reacción en contra de la AFP porque ese ahorro no se lo entregan ahorita, ¿no? Entonces la transparencia nos está jugando en contra. Y lo mismo pasa con la rentabilidad. Cuando uno entrega sus contribuciones al Seguro Social o a la ONP, uno no tiene idea qué pasa con esa plata, porque es un pozo común. Pero lo que nosotros hacemos es, todos los días, reportamos a dónde está invertido cada sol de los 125.000 millones de soles que manejamos en los fondos, y cada día valorizamos ese portafolio a precio de mercado, como si tú dijeras, si este día vendemos todo, esto es lo que vale. Absoluta transparencia, que es lo que garantiza que no se pierda ni un solo sol de todo lo que han contribuido los afiliados. Pero esa transparencia también te juega en contra, porque cuando los mercados se caen, y nosotros obviamente reportamos, el valor de los activos ha disminuido. Entonces, como pasó ahora en octubre y en septiembre, pues, obviamente el fondo se desvaloriza y son 6.000 millones, que es una barbaridad de plata, pero porque manejamos 125.000 millones. Entonces, y si esto sigue serán 200, entonces las variaciones obviamente son grandes. Entonces eso es inaudito, ¿no? Es casi un crimen que haya caído los fondos de pensiones. Al mes siguiente los mercados se recuperan y se recupera todo lo que se perdió, se recuperó en el mes siguiente y más, porque ahora el fondo está más grande. Pero eso ya no es noticia, porque eso no es noticia, es una cosa buena. Y nuevamente ahí, eso va a seguir pasando. Y al final esta transparencia es utilizada en contra, cuando lo que busca la transparencia es que la ciudadanía y los afiliados estén informados de exactamente qué es lo que está pasando con sus recursos, ¿no? Y como última pregunta, pero entonces, ¿cómo combatimos esta situación? Porque lo que me está diciendo es, el público, el afiliado, no entiende lo que sucede con su fondo, pero que impartimos clases financieras a nivel nacional para poder solucionar esta incomprensión. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un problema de credibilidad, ¿no? Y eso es, digamos, también un problema porque a la hora que se informan los temas, como por ejemplo el tema de la tabla de mortalidad, se interpreta maliciosamente, ¿no? O sea, esa interpretación de que las pensiones se calculan, a todos le calculan la expectativa de vida hasta los 110 años, es una interpretación maliciosa para hacer daño al sistema, porque para eso es. Entonces, eso que uno quiere hacer daño, y lo dicen pues muchos políticos muy reconocidos y con mucha autoridad, y no es cierto, ¿no? Entonces, ir en contra, digamos, de esa corriente es muy complicado. Definitivamente hay
personas que le quieren hacer daño a la industria y que están en contra básicamente para mí, están en contra pues de la empresa privada. Y quizás preferirían pues que no existan las AFPs y que solo exista pues el sistema de seguridad social a través del Estado, como era antes, donde los fondos entran ahí, se reparten y es una caja negra, ¿no? Donde uno no sabe qué se hace con eso y de repente prefieren regresar al sistema anterior. O sea, entonces lo que me dices es que estás viendo o has visto una campaña sistemática contra las AFPs que en los últimos años que ha surtido efecto. Sí, y yo creo que ha sido gatillada en el momento en que la última reforma fue una reforma, no fue una buena reforma. O sea, dicen que es una reforma impulsada por nosotros, pero yo te voy a decir, o sea, yo no puedo haber impulsado una reforma donde se aprobó la licitación de todos los nuevos afiliados. Eso va absolutamente en contra de lo que un participante de una industria pudiera querer. Entonces, esa no fue una reforma impulsada por las AFP, fue una reforma que se hizo en su momento y que no, en realidad, perjudicó mucho porque generó, digamos, un cambio en la forma como se cobran las comisiones, que generó muchísimo ruido, mucha confusión y enredó más el sistema. Y generó, digamos, el tema de la licitación, que también pues, atenta contra la libertad. Y es una reforma que todavía no ha terminado de implementarse. Y ya hoy día se está haciendo otros cambios, ¿no? Entonces, yo un poco lo que digo es, a la hora que uno toma una decisión, tiene que ver el bosque, ¿no? Tiene que pararse, digamos, arriba y ver, señores, que acá no se trata de inventar, digamos, la pólvora, o sea, ver qué cosa funciona, ver qué funciona en los países del costado, qué funciona en los países desarrollados, cómo funcionan los sistemas de pensiones en el mundo, y tomar una decisión fundamentada, ¿no? Responsable. Esta forma pues, de actuar significa pues, para mí un retroceso para el país y una vulnerabilidad pues, en general. Hoy día pues, son las AFPs, mañana sabe Dios qué se les ocurrirá hacer con los bancos o con las compañías de seguros o con los servicios telefónicos o los medios de comunicación. Cualquier medida que se preste al populismo. Bueno, muchas gracias, señor Ramos, por la entrevista. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, aún a pesar del contexto de la mala noticia. Eso ha sido todo con la entrevista con el señor Jorge Ramos. Continuamos informando en semaneconómica.com.